Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUD, Luis del Río, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. A raíz de los hechos que se registraron en la final de la Copa América entre las selecciones Colombia y Argentina, en donde colombianos y también argentinos ingresaron a la fuerza al estadio Hard Rock Stadium, pero se veían más camisetas amarillas protagonistas de este acto bochornoso, la reacción de la mayoría fue de vergüenza, de los que no estábamos allá y estábamos presenciando por lo general a través de nuestros televisores estos hechos y pues nos preguntamos por qué los colombianos nos estamos comportando así, siempre ha sido así y por esta razón en este espacio radial analizaremos este actuar de nuestros compatriotas, además porque el 22 de julio, el pasado lunes, fue el Día del Cerebro, órgano que controla las funciones del cuerpo y es responsable de lo que las personas sienten y piensan. Saludo cordialmente entonces a Luis del Río, buenas noches y por favor desarrollamos más este tema con el invitado que tenemos hoy. Buenos días, Sonia. También saludo al profesor Jorge Ruiz, sociólogo, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en esta charla de, como bien ya tú lo comentabas, sobre un poco lo que ha venido pasando bueno, lo que pasó el domingo pasado en el partido, un poco sobre la moralidad colombiana, porque tendemos nosotros, digamos, a muchas veces a hacer esas acciones de tomar un poco ventaja. Y bueno, por eso saludamos al profesor que nos va a estar acompañando hoy. Bueno, buenos días, Sonia y Luis, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor, usted por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, yo quiero, digamos, empezar preguntándole, profesor, un poco sobre, digamos, qué podríamos decir sobre esta situación que pasó el domingo respecto a si fue digamos, un actuar motivado por el sentimiento del momento, o podríamos decir quizás que eso podría tener alguna raíz más cultural, digamos, alguna asociación con cómo nosotros tradicionalmente actuamos. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Fue una reacción así muy sentimental o fue algo más bien como cultural? ¿Usted qué opina respecto a eso? Bueno, Luis, yo creo que sí es importante mirar este asunto, digamos, de ese modo de actuar, ¿no? La acción, ¿en qué deriva un tipo específico de acción? ¿Cuáles son los motivos que llevan a que determinadas personas, individuos o grupos colectivos actúen en una forma determinada? Yo creo que en relación en general con el deporte en determinadas sociedades y culturas, específicamente pues en Colombia con el fútbol, pues sí hay una coyuntura específica que conduce a que se exacerben ciertas acciones. Más adelante podríamos profundizar en eso. Sí hay una coyuntura específica. Por otro lado, creo que esa exacerbación tiene un trasfondo también que podría pensarse en términos históricos, en términos culturales, pero también creo y pienso que por otro lado hay una especie de normalización en lo que podríamos llamar opinión pública generalizada en torno a que los colombianos somos así, ¿no? Entonces vemos un hecho en las redes y decimos, no, es que todos los colombianos somos así, siempre hemos sido así. Creo que son tres elementos que se podrían analizar. Un poco, ¿a qué responde ese comportamiento? El trasfondo cultural histórico de comportamientos de ese tipo y cómo lo evaluamos los colombianos en los medios que tenemos a disposición, los medios digitales que tenemos a disposición. Claro, profesor. De hecho, esto que menciona, digamos, respecto a lo primero que mencionaba, quizás sobre si fue, digamos, un sentimiento generado por el momento. Esta semana yo curiosamente conocí una persona que es argentina, dos personas que son argentinas, y me llamó mucho la atención que les hicimos el comentario con la persona con la que yo estaba, le hicimos un comentario sobre el partido y nos llamó mucho la atención que para ellos fue como si fuera un partido más, no era nada importante. Y nos decían ellos, pues claro, es que de pronto ustedes no están tan acostumbrados, ¿no? Y me hacía pensar en eso, en que quizás sí fue un momento de demasiada emoción, porque pues llevamos mucho tiempo sin que algo así pase, entonces muy seguramente muchas personas, digámoslo así, se embriagaron un poco de emoción, pero quizás para los argentinos de pronto no fue tan así y de pronto no fue un hecho tan masivo.
quizás por lo mismo, porque es algo que ya han vivido, ya hay una recurrencia sobre, digamos, eventos deportivos de este tipo, entonces quizás también tiene mucho que ver eso. Pero también por el otro lado me llama la atención eso sobre que tú hablas del tradicionalmente cómo hemos venido actuando y cómo el relato se continúa en los medios. Digamos, creo que es importante también cómo los medios narran la situación, cómo los medios exponen la situación, porque creo que eso también contribuye un poco a eso. Y digamos, en ese sentido, ¿usted cómo podría decir que los medios pueden afectar digamos, a ese relato? Si ellos pueden contribuir a aumentar, digamos, quizás esta problemática, o si más bien ellos están más bien como ajenos a la situación y no contribuyen a eso. Yo pensaría que ahí tienen algo que ver también, ¿no? La construcción de los medios de la situación. Sí, Luis, yo creo que esa comparación con, digamos, en este caso específico, con la historia deportiva argentina es válida porque no ha sido solo en el fútbol, también en el automovilismo, tienen una cantidad de hechos históricos que los lleva a estar más habituados a este tipo, digamos, como de efervescencias emocionales Sí. que nosotros no los tenemos. Si uno mira, pues la historia del fútbol en Copa América en Colombia han sido 3 finales desde 1975, es decir, es claro que un hecho como estos produce una emoción, y yo creo que eso es absolutamente normal en cualquier sociedad, una emoción muy específica. Ahora, si uno va viendo, comparémoslo con el 2014, por ejemplo, con el Mundial, uno iba viendo cómo a medida que el equipo iba logrando unos ciertos triunfos, y esto si lo comparamos más atrás con el Mundial con las eliminatorias del 93 y el Mundial del 94, pues uno puede mirar cómo va creciendo. En el caso del 94 fue previo al Mundial, fue creciendo esa efervescencia mediada, por supuesto, o intermediada por los medios de comunicación. En el 2014, a medida que ya en el torneo, a medida que el equipo va ganando triunfos, se va aumentando esa efervescencia colectiva, esa efervescencia emocional, que está por un lado en espacios pequeños, digamos los microsociales, de cada familia viendo los partidos en sus casas o en los bares o en los restaurantes, en los sitios donde se disponen esa clase de medios, en los sitios públicos, por ejemplo, cuando se colocan pantallas gigantes para ver los partidos, pues hay una, insisto, esa efervescencia colectiva va creciendo, es progresiva en la medida en que el equipo va ganando, pero al mismo tiempo yo recuerdo cómo en la prensa también se escribía mucho en el 2014 sobre el equipo y se comparaba el equipo, en ese momento estaba toda la coyuntura digamos, del proceso de paz, de una, digamos, de una expectativa positiva hacia un cambio del país. Y muchos columnistas, casi todos los días, por lo menos yo iba mirando en el Tiempo y en el Espectador, como muchos columnistas que se dedicaban a la vida política del país escribían era sobre fútbol comparando con o sea, haciendo, digamos, un poco de analogías entre las características morales de los jugadores y las posibilidades morales a futuro del país con el proceso de paz. Eso después vuelve a pasar en el 2018, pero al revés, porque el proceso de paz había caído, estábamos en una distorsión del proceso de paz y la selección pues no tenía un rendimiento tan claro. Algo parecido ahora, ¿no? Entonces la selección va ganando, hay alguna expectativa antes por sus buenos resultados en la eliminatoria, pero ya cuando empieza a mostrar ese tipo de juego que mostró en partido tras partido, pues por supuesto va pasando lo mismo en espacios microsociales, pero los medios crean una resonancia, me parece que crean una resonancia emocional en lo que sí creo que hay una cierta responsabilidad allí, Mm. una especie de burbuja emocional, ¿no? Sí, este tema es súper interesante, Jorge, porque realmente las emociones son las que a veces ¿Mm? juegan mucho en nuestro organismo, en nuestro cerebro, pero también lo que usted decía, esos tres aspectos tan importantes, las actitudes que tenemos frente a ciertas situaciones, ¿sí? El hecho histórico y cultural y la normalización, que a veces ya normalizamos todo hecho violento porque somos así, o sea, ya decimos somos así y por lo tanto por eso actuamos así. Yo quisiera centrarme primero en lo histórico, ¿sí? Porque siempre se ha hablado, no es un secreto que nosotros somos un país violento, Colombia ha vivido una violencia desde hace 50 años atrás, que tanto lo que pasaba en esta época sería una causa para lo que hoy en día vemos en el comportamiento de nosotros los colombianos. Somos violentos por naturaleza, en nuestro organismo que se habla también del gen de la violencia,
del más vivo, del que quiere pasar las normas por la faja, de tener esa, dicen, malicia indígena. Entonces, hablemos un poco de esto, qué tanto pues este hecho de que vivimos en conflicto nos hace como somos de reaccionar ante ciertas situaciones de esa forma. Sí, Sonia, pues uno pensaría, digamos, claro, mirando hacia atrás, por qué los sistemas normativos entran en crisis en ciertos momentos. Pareciera que en Colombia no es una crisis, sino que es constante la violación a los sistemas normativos. Y al final de cuentas, a veces eso termina siendo también, digamos, insisto yo, una normalización de pensar que es que nosotros no tenemos ninguna relación con los sistemas normativos y resulta que sí, ¿no? No siempre hay una violación a la norma, no siempre hay violencia, en la historia política de Colombia no siempre ha habido violencia, hubo unos periodos, o un periodo por lo menos en donde hubo una relativa calma, que fue después de la Guerra de los Mil Días, hasta que otra vez empieza a crearse unas tensiones en la finales de la década del 30, comienzos del 40, en fin. Eh, yo creo que generalmente en sociedades cerradas, como pudo haber sido la sociedad colombiana y en general las sociedades latinoamericanas, las sociedades coloniales, esa llamada malicia indígena es la manera, digamos, en general, en que encuentra una población, un individuo, de, digamos, resolver cuestiones necesarias dentro de un sistema normativo cerrado. Es decir, si una sociedad no le permite a una población específica obtener ciertos bienes y recursos disponibles en una sociedad, pues las personas los van a buscar por cualquier medio más allá de las normas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que uno puede ir pensando en esta situación de sociedades cerradas, en donde hay múltiples maneras de buscar acceso a bienes y recursos disponibles. A eso se le puede haber llamado malicia indígena. ¿Por qué? Porque, digamos, en una sociedad absolutamente jerarquizada, estamental, pues la población indígena es un recurso, ¿no? Es un recurso de lograr acceso. ¿Mm? Eh, y eso no lo puede, y eso, digamos, en la medida que transcurre la sociedad, se convierte, por supuesto, o se reproduce a través de procesos de socialización, porque es la manera que tendríamos de tener esta clase de accesos. Y al final de cuentas termina convirtiéndose en un valor. El ser vivo en Colombia, bueno, podríamos llamarlo un antivalor, pero en el sentido sociológico es un valor. El ser vivo es un valor en Colombia. Si uno mira su historia como adolescente, e incluso también tiene relación con la masculinidad, podría pensarse así. Eh, Ser vivo cuando uno es adolescente es algo que le permite a uno sobrevivir en los grupos de pares. El que no es vivo no sobrevive o queda rezagado de muchas de las pautas. Entonces, eso se convierte en una reproducción en los mismos procesos de socialización, eh, digamos, en la formación también de lo que es valioso en una sociedad, y creo que ahí podríamos encontrar algunas pautas, ¿no? Uno piensa hoy en día, por ejemplo, saliéndonos un poquito pues, del fútbol, en los sistemas de movilidad en las grandes ciudades, por ejemplo, en Bogotá. Pues claro, como es un sistema absolutamente desordenado, pues el que no es vivo no sobrevive en Transmilenio. O sea, es una cosa absolutamente de sobrevivencia que termina convirtiéndose en una pauta de comportamiento válida en un orden social que en este caso sería un poco caótico. Mm, Pero ese es en general, o sea, obviamente el tema que trae a colación sobre el transporte público, es en general, o sea, no solo es de los colombianos, el vivo y del bobo, ¿qué tanto solamente es como del colombiano o es una estigmatización que hay? Yo creo que ese asunto de la viveza, hasta alguna vez el presidente Santos lo manifestó en una locución, yo no me acuerdo muy bien, pero ese asunto de la viveza podría compararse, me parece que es, dependiendo como lo llamen en cada sociedad, insisto, puede ser muy típico de sociedades cerradas, de sociedades excluyentes, de sociedades donde las oportunidades no son tan claras, de sociedades donde ciertos sistemas urbanísticos eh, son caóticos. Y creo que se convierte, en el caso ya particular colombiano, se convierte en una característica de identificación con lo nuestro. O sea, ese asunto de que somos vivos por encima de los demás se ha convertido en Colombia en una manera de diferenciarnos de los demás países e incluso, bueno, de las demás sociedades, ¿no? Como que casi es un asunto de orgullo para los colombianos o para ciertos sectores de los colombianos. Claro, después sale una cantidad de gente en medios diciendo que eso es una vergüenza, pero uno podría pensar
que en cualquier momento de nuestras vidas nosotros hemos aprovechado algún momento, algún huequito, ¿no es cierto?, para ser vivos y aprovechar algún tipo de acceso, ¿no? Entonces creo que es característico de sociedades cerradas, pero en el caso colombiano en particular se ha convertido en un elemento identitario que no es tan reprochable en realidad, no se reprocha tanto. Sí, en los medios se ha hablado de eso, pero en la vida cotidiana nosotros no lo reprochamos. Tiende a ser un elemento que nos lleva a poder vivir porque es un elemento valorado, ¿sí? Desde chiquitos, desde pequeños nos enseñan a ser vivos, exactamente, y nos autoafirmamos de esa manera. Claro, profesor. Digamos, podemos decir que hasta cierto grado bueno, hay cierto grado de normalización sobre esas actitudes, digamos, y más que normalización, aceptación. Y yo pienso en otra cosa relativa a lo que usted está mencionando, y es, si ya de por sí tenemos, digamos, en cierto modo esa actitud un poco ventajosa, normalizada, creo que también juega otra cosa, pues no sé si en contra, bueno, hay otra cosa que está ahí, digamos, dentro de esa dinámica, y es el hecho de que son colombianos que no están en Colombia, sino en Estados Unidos. Y pienso yo que, digamos, una sociedad norteamericana, si bien no es igual a la colombiana, creo que ahí, digamos, las posibilidades de tomar esas ventajas son incluso mayores. Creo que la sociedad norteamericana es una sociedad completamente, y eso sí lo digo como opinión personal, creo que es una sociedad muchísimo más competitiva donde, digamos, la trampa creo que lo beneficia uno incluso más que si, digamos, uno la llega a aplicar en una sociedad como la colombiana. Entonces creo que eso también resulta llamativo y genera una actitud un poco ventajosa de parte de los colombianos en ese sentido. Porque pues claro, si ya venimos con bueno, con esta tradición, con esta normalización de unos valores de tomar ventaja de las situaciones, pues en una sociedad donde está, digamos, esta posibilidad de hacerlo con mucho más apertura, pues claro, lo más probable es que en medio de un momento de tanta efervescencia emocional, pues esas actitudes salgan a relucir y sean lo que más motive a la gente a hacer las cosas. Entonces yo creo que, digamos, es muy importante la actitud que hay frente a estas, digamos, estas situaciones, el que haya la posibilidad de hacer la trampa y poder hacer la trampa, creo que, digamos, en este sentido tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay una actitud y un escenario favorable para realizarla. Pero entonces yo también pensaba, digamos, respecto a estas actitudes, ¿hay alguna forma de que, digamos, podamos lidiar con esto, de que podamos, en un momento de, como tú lo dices, efervescencia emocional, calmar un poco los ánimos? ¿Y qué podemos hacer para que, digamos, haya una motivación quizás más a mantener la tranquilidad y no permitir que esa normalización se exacerbe y pueda, digamos, pueda generar otra situación como la que sucedió el domingo? Pues Luis, uno mirando la coyuntura el domingo y bueno, un poco de cómo se ha manejado el fútbol en Colombia, cada vez el fútbol es más cerrado. Y ahí creo que hay un asunto también importante analizar con lo que usted comentaba. Es decir, ya el fútbol no lo transmite por televisión abierta, cada vez el acceso es más restringido. Ah, claro que mucha gente tiene los medios, pero en realidad no podría mirar cuánta gente puede pagar una suscripción mensual a los medios que están transmitiendo los juegos del fútbol nacional. En Estados Unidos, lo que yo tengo entendido es que la boletería estaba exageradamente costosa, ¿no? Los partidos de la selección en las eliminatorias también, los costos de las boletas cada vez están subiendo más. Entonces, hay un asunto allí relacionado un poco que tiene que ver también con el turismo y otras cosas, y es llevar cada vez gente de mayor poder adquisitivo a los eventos deportivos. Ahí hay un cierre de oportunidades que genera, digamos, una tensión por las personas que no pueden acceder. Es decir, que haya llegado gente sin boleta al estadio implica que había gente que no podía comprar la boleta, que está en Estados Unidos claramente, pero que no tiene acceso a esa boletería, y eso va creando esa tensión. Y por supuesto, en sistemas, digamos, o en países como Estados Unidos, donde eh, que organizan espectáculos públicos masivos y no han tenido este tipo de problemas, uno llega a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿No? No sé cómo fue la organización, pero yo me imaginaba, bueno, acá en Colombia cuando hay un evento masivo hay una cantidad de anillos, que les llaman anillos, yo no sé si todavía les llaman anillos de seguridad, pero son filtros, ¿no? Que van mermando, digamos, disminuyendo la capacidad masiva del público. Hasta que se llega a la taquilla y ahí ya no hay ningún problema. Yo no sé si eso lo hicieron en Estados Unidos pensando en que era otra clase de público y pensando, por supuesto, en este, digamos,
clausura de las posibilidades del fútbol, del acceso a este tipo de fútbol. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo lidiar? Entonces aquí uno pensaría, bueno, este es un problema de la elitización del deporte y del fútbol, de la elitización del público que va buscando esa clausura precisamente. Una manera de lidiar con esto es generar más acceso, es decir, volver a democratizar un poco el fútbol para que haya una mayor posibilidad de acceder a este tipo de espectáculos. Eso baja las tensiones de una manera clara. Y por otro lado, pues una organización logística que ya hace parte de una administración más clara, como lo decía, en donde, digamos, por supuesto, no se puede evitar la efervescencia emocional. Eso es algo que todas las sociedades lo tienen, claro, hay sociedades que tienen autocontroles mayores que otras, y eso depende también de sus procesos históricos. Nosotros, al parecer, no tenemos unos autocontroles emocionales tan claros, y eso para mejorarlos haría parte de unos procesos de largo plazo, pero en el corto plazo creo que democratizar un poco más el fútbol y mejorar los sistemas logísticos. Claro, creo que eso último de democratizar el fútbol es importante, ¿no? Porque, digamos, no solo es lo que tú mencionas de que se busque que personas de mayor poder adquisitivo entren a los partidos, sino que, bueno, a los eventos deportivos, sino que además no sé hasta qué punto en Estados Unidos había la disposición de un lugar libre donde ver el partido, como quizás aquí sí lo hay, aquí hay pantallas, muchas pantallas donde uno va y hay toda una comunidad y muchas veces he visto en los otros mundiales, en otros eventos se organizan en esos espacios, pero creo yo que en Estados Unidos es algo muy complicado porque no es rentable y creo que ahí la rentabilidad es sumamente importante. Entonces creo que eso sí se dificulta, no sé hasta qué punto había esa posibilidad y creo que eso motivó también un poco esa rabia, ¿no? El saber que si no entraste, muy seguramente o buscas tu propio medio y seguramente tenga que ser alguna televisión de pago, algún portal especializado o no lo ves directamente. Entonces creo que eso es diferente y creo que también eso también genera cierto, digamos, cierto roce, el hecho de que tú tengas que aislarte a vivir ese momento y no puedas convivirlo, no puedas abrirte a encontrar un espacio donde sentir ese mismo, digamos, esa misma conexión con otra persona. Y me llama la atención por eso. Algo que me llamaba mucho la atención aquí en Colombia, y lo hacía yo mucho el comentario con mis amigos, es, parece un 24 de diciembre. Parece un 31 de diciembre, pareciera que estuviéramos en la mitad de diciembre todos celebrando y creo que eso era una de las cosas más importantes. Eh, También lo comentaba incluso con estas personas argentinas que te comentaba al inicio de la charla que me encontré con ellos. Creo que algo que me llamaba la atención era que nos generó un sentimiento de unidad como colombianos, digamos, vea que mucha gente que no le gusta el fútbol, que usualmente dice, no, a mí el fútbol no me afecta, se reunía con otras personas y muchos de mis amigos que de verdad el fútbol no les llama nada la atención, vinieron a reunirse, hicimos algo porque creo que también era como el momento de encontrarse. Era un buen momento para encontrarse, para reunirse, digamos, para estar en torno a favor, digamos, como en disposición de un mismo sentimiento favorable. Creo que eso era importante y creo que quizás fue eso también lo que hizo que la situación se desbordara ya. Algo que me llama también la atención es porque hubo una incapacidad de parte de la, o bueno, si decirlo así, una incapacidad de parte de la policía norteamericana. Quiero saber si de pronto, en su opinión, hubo una incapacidad o si, no sé, si fueron fallos en la logística, si quizás de hecho se desbordó demasiado la situación o qué pudo haber pasado ahí, porque me llama la atención que allá la policía, pienso yo que tiene un actuar muy firme, muy digamos, se veían algunos videos donde los policías no dudan realmente en si hay que tumbar a alguien al piso para detenerlo, no dudan como quizás acá sí son un poco más relajados con eso. No sé ahí qué pudo haber jugado en contra, si un fallo en la logística, si quizás de verdad la magnitud fue muy grande o qué quizás pudo pasar ahí. Xenofobia. También eso creo que es importante, también eso puede llamar bastante la atención. Creo que eso también ahí puede resultar importante. Ahorita, digamos, y perdóname, continúo un poco con el comentario. De hecho, me llama mucho la atención eso porque creo que ahorita hay un sentimiento muy fuerte en Norteamérica, digamos, de exclusión hacia los latinoamericanos. Últimamente, los últimos meses,
la situación se ha vuelto más grave. Yo he estado un poco pendiente de eso y sí, creo que la xenofobia se ha ido exacerbando porque el tema de la migración ilegal obviamente está súper desbordado y ahorita creo que hay un sentimiento de parte de los norteamericanos de un desprecio muy marcado hacia los latinos, incluso de los mismos latinos que están viviendo allá, ellos mismos también generan una xenofobia bastante grande con los latinos que van allá. Entonces, bueno, no sé, profesor, cómo usted ve esta situación. Pues bueno, Luis, eso está bien, bien interesante porque yo creo que hasta ahora estamos mirando o pensando este tipo de cosas respecto a lo que sucedió y a lo que pueda pasar, porque si Estados Unidos va a organizar el Mundial, pues eso va a ser crítico por la cantidad de población latina que hay allá. Lo primero, con el primer comentario que hacía usted, yo quisiera decir, claro, respecto a ese sentimiento de unidad, digamos, se genera una comunidad emocional, pero también nosotros vivimos aquí como esa paradoja o esa otra cara, ¿no? El día del partido hay una gran unidad, una gran comunidad emocional, pero termina el partido y en Colombia hubo 5.000 riñas y creo que 5 muertos o 6 muertos, algo así. No me imagino lo que habría pasado si Colombia hubiera ganado, algo parecido a lo del 5-0, que hubo 80 y tantos muertos esa noche. Algo terrible, ¿no? O sea, uno no logra entender ese tipo de cosas, eh, pues que son bastante complejas. Por el otro lado, sobre la logística, yo no he mirado bien, exacto, pero les decía, no sé cómo lo organizaron allá, porque vuelvo y digo, lo que uno ve cuando aquí en Colombia lo hacen, hay varios filtros que llevan a que el comportamiento masivo se disminuya. Cuando ya la gente llega al momento de entrar al escenario, ya no hay grupo, sino que hay una fila de individuos. Yo creo que eso es importante. Yo creo, lo que pude ver, o lo que me imagino que pasó, es que le faltaron esa clase de filtros. Yo no sé si en Estados Unidos en todos los eventos hagan eso, porque probablemente me imagino es que la gente entra de una manera tranquila y no es necesario ese tipo de organización. A lo mejor estas personas no se imaginaron que eso fuera a ser así, ¿no? No se imaginaron la capacidad. Lo que ustedes dicen es claro, o sea, la cantidad de latinos que hay allá que esperaban ver el partido de alguna manera o estar cerca, pues no se imaginaron eso y no crearon un sistema que fuera reduciendo el comportamiento masivo, de tal modo que cuando se desbordó esto, la capacidad de la policía estaba bastante reducida también, ¿no? Claro, un policía puede golpear directamente, atacar a una persona de una manera muy brutal, pero pues hay 20 más que están por ahí y ya eso no lo puede hacer. Entonces, cosa diferente que si hubiera existido esta clase de filtros. Y sí, yo creo que habría que mirar si es xenofobia. De alguna manera en Colombia uno ve como la policía, claro, en algunos aspectos reprime de manera fuerte, pero en otras ocasiones también negocia con la gente, ¿no? Digamos, en los barrios uno ve como el policía del barrio entra en transacciones con la gente y llegan a negociaciones de muchos tipos. Entonces, yo lo que veo allí es un problema para el mundial también, en el sentido en que, decía hace un momento, cada vez más los eventos deportivos tienen el sentido de atraer turismo. Los eventos deportivos no se hacen para la gente local, por lo menos en los países centrales donde el Producto Interno Bruto es alto. De pronto acá en Colombia, por ejemplo, con el Mundial de Mujeres Sub-20 ahorita, pues es un evento que, claro, se busca traer algo de turismo, pero también es un evento que está diseñado para la población del país y de las ciudades del país. Pero en mega eventos, al estilo de los Juegos Olímpicos en París, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de París esté nadando en el Sena después de 100 años de prohibición, es algo que indica que se puede ir a París y se puede nadar en el Sena para los turistas, ¿no? No es para los parisinos. Y la Copa América en Estados Unidos, estaba viendo hace un poco un asunto en Barcelona sobre un campeonato, le llaman también una Copa América de, de esquí náutico o algo así, en el que se espera traer una cantidad masiva de turistas, pero de turistas de alto poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, el Mundial puede tener problemas allí, porque la población latina espera ver a sus equipos, pero el Mundial no está dirigido a la población latina de Estados Unidos. Y ahí puede haber una tensión bastante fuerte. Sí. Con Yo creo que esa respecto, tensión, discúlpame, Sonia. No, si quieres continuar, dale.
No, que con respecto a lo que está hablando Jorge y lo que también dijo Luis en algún momento, es qué pasó con la logística. Pues yo no soy experta en este tipo de organizaciones, pero lo que uno puede ver es que la policía no esperaba, pues obviamente esta reacción, porque allá están acostumbrados a otra cosa. Tengo un sobrino, estoy hablando pues de un caso familiar que vive en Miami. Él unos días antes, si no estoy mal, entró a un concierto. Las puertas las abren casi una hora antes y la gente hace fila y va entrando, pasa los filtros y va entrando tranquilamente. En Colombia, cuando se hacen este tipo de eventos, cuando es una final de fútbol, por ejemplo, la final de fútbol hace poquito entre Santa Fe y Bucaramanga acá en Bogotá, el partido era, si no estoy mal, a las 7 de la noche, si no estoy mal, Ujú, pero es que abren las puertas 4, 5 horas antes. ujú. Para pasar cantidad de filtros. En Estados Unidos no es así. Yo creo que los encargados de la logística no se imaginaron que podía pasar esto porque eran las 6 de la tarde cuando la final de la Copa América empezaba a las 7 de la noche y uno veía el estadio desocupado a las 6 de la tarde. Entonces la gente obviamente se exasperó, los colombianos a veces también somos muy ansiosos y queremos las cosas ya y por eso pasó lo que pasó. Y los que estábamos a miles de kilómetros del estadio, que estábamos en nuestras casas, igualmente la reacción a veces fue violenta contra los mismos jugadores, xenofobia, obviamente con lo que pasó con los colombianos que estaban haciendo ese tipo de actos violentos para poder entrar al estadio. ¿Y por qué? Porque la espera hizo que eh, el traguito estuviera ahí a la orden del día mientras empieza el partido y que no sé qué. Entonces, también la reacción por parte de los colombianos que estábamos en nuestras casas viendo el partido, en un bar o en no sé, en una pantalla gigante, en un parque o algo. Entonces, creería yo que en el tema de la logística no se esperaba lo que sucedió. Y en cuanto a un caso específico, Jorge, quiero preguntar, y es el de el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, eso también porque, ay, no es que el colombiano es así por la desigualdad, ¿sí? Pero este hombre que tiene recursos, que estaba entrando con una escarapela, y ahí está la malicia indígena y aprovechó para que su familia también estuviera por todos los lados del estadio, cosa que la policía no permitió y por eso pues lo sucedido con este dirigente de fútbol. Entonces hablemos también de eso, o sea, la gente que tiene plata también hace de las suyas, a pesar de que tenía esa posibilidad de estar por diferentes sitios del estadio, pues mire lo que pasó. Pero mira, Sonia, que yo creo, estaba pensando un poco en esto. Yo insisto en que los colombianos tendemos a esencializar nuestros comportamientos. Somos así por naturaleza, Mm, ¿cierto? Pero eso responde a unas condiciones, a unas estructuras, a unas historias, a unos sistemas y a una relación entre los individuos y los sistemas normativos y los sistemas culturales. El caso de Yesurún parecería contradecir, como tú le dices, contradecir un poco esta afirmación, pero yo creo que la fortalece. Porque es que el caso de Yesurum y las clases pues las clases dominantes, las clases altas, los sectores pudientes, adinerados, etcétera, siempre han tenido las facilidades de acceso. Es decir, han aprovechado su posición y aprovechan su posición ujú. para moverse libremente digamos, por los resquicios de los sistemas para obtener beneficios. Y eso está claro, digamos, en los problemas de corrupción del país, en los problemas de clientelismo, en los problemas de tráfico de influencias, sobre todo en esto último, etcétera. Lo que le pasó a Yesurum es que no pudo obtener lo que está acostumbrado a obtener. ¿Mm? Es decir, ellos mismos, gracias a su posición, logran burlar los sistemas normativos, pero en este caso no lo pudo hacer. Y de ahí le viene una reacción emocional violenta por impotencia de poder lograr lo que está acostumbrado a hacer como clase dominante. Entonces, fíjate que aquí tampoco es que seamos así, digamos, que yo quisiera matizar también esa circunstancia para poner en evaluación ese asunto de que somos así por naturaleza, sino que también el comportamiento de Yesurun responde a una cuestión de relación entre la acción individual y algo que podríamos llamarlo estructural, ¿verdad? En Claro. el país está acostumbrado a hacer algo, allá no lo pudo y la reacción más normal es la ira.
La Mm. impotencia lleva a la ira y de ahí a la violencia, pues hay un paso así de pequeñito, ¿no? Porque también podríamos pensar, claro, entonces las personas dominantes tienen unos mayores controles emocionales porque han tenido otros procesos educativos, pero llega un momento en que no porque se genera una tensión entre dos sistemas, entre la personalidad y, digamos, en este caso, el sistema de seguridad. Si allá no funcionó, usted no sabe quién soy yo. O sea, ¿quién soy yo? Exacto. Ujú. Sí, estaba pensando precisamente en esa frase, que es creo que la frase que más ejemplifica eso. Pero creo que digamos algo que me está generando, bueno, que me parece un poco conflictivo a futuro, y ya tú lo dices para el mundial, es cómo va a ser entonces la actitud ahora de la policía, de los organizadores hacia los inmigrantes. Y tú dices, estos eventos son, digamos, pensados un poco hacia el turismo, pero ahora yo me pregunto, bueno, ¿y cómo va a ser el caso en Estados Unidos? Con lo difícil que es entrar, incluso a hacer turismo, dudo mucho que se den facilidades para entrar al país solo por el mundial. Yo creo que para ellos va a ser una gran alarma, porque mucha gente muy seguramente va a querer ir a entrar con la excusa de ir a ver el mundial, pero muy seguramente se van a querer quedar. O es lo que yo pienso, entonces creo que, digamos, ahí va a haber una alarma y qué podemos entonces esperar ahí. ¿Cómo va a ser este tema del turismo? ¿Cómo van a manejar esto? Yo creo que va a ser algo muy complicado. Yo creo que de por sí con los colombianos no sé si vaya a haber una actitud incluso más negativa. Muy seguramente cuando esto pase van a tener en la imagen, en la mente muy clara el evento, lo que pasó el domingo. Van a tener claro eso y cuando vean a alguien con una camiseta de la Selección Colombia va a ser como cuidado, ¿no? Pienso yo que puede pasar eso. ¿Cómo podemos entonces, digamos, lidiar con esa situación? ¿Qué podemos hacer nosotros como colombianos para de pronto no subsanar, pero sí de pronto como evitar este sentimiento que, digamos, en cierto modo recuperar digamos, que los demás nos vean no tanto como las personas ventajosas, sino que nos vean como otra persona que está más en el espectáculo? ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Cómo podemos lidiar con esta situación? ¿Y cómo podemos nosotros aportar a que se borre esta imagen de personas ventajosas? Sí, yo creo, y dependiendo de las elecciones, quién sabe, bueno, también puede ponerse un poco más complejo el asunto digamos, del turismo latino, ¿no? Es que cuando yo hablo de turismo, es turismo de alto ingreso, de Ah, personas de un alto poder adquisitivo, o sea, los precios de las boletas llevan a eso, a que no todo el mundo, claro, yo puedo pedir mi visa ahorita a Estados Unidos o renovarla, creo que ya va a ser un mal momento para renovarla porque de pronto empiezan a restringir las visas de colombianos, creo que me demoré mucho, debí haberlo hecho antes de, Lo pensó mucho, Jorge. lo pensé mucho y ya, seguramente. como que, no, como que mejor no me gasto esa plata en ese asunto. Em, pero yo creo que ¿qué hacer para evitar esa imagen? Es que la cuestión es que creo que nosotros mismos por ejemplo, en redes nosotros mismos nos encargamos de crearnos esa imagen, de reproducir y de algunos casos de criticar, pero en otros casos de mostrarlo como algo que es importante para nuestras vidas, ese tipo de comportamientos, ¿no? Lo decía, es un asunto de autoafirmación, de autoidentificación y que en las redes cobra una alta resonancia. Porque yo sí veía argentinos, pero yo me quedé pensando, y es que ¿será que no hay videos porque por ahí vi uno de argentinos trepándose Ujú. eran dos, pero dije, ¿será que en verdad solo eran los colombianos y dónde estaban los argentinos? O sea, ¿se quedaron atrás? No, en fin, no sé si es un asunto de resonancia en redes o si en verdad fue así. Yo ahí ya no lo tengo claro. Yo creo que también parte por un asunto de diplomacia de los gobiernos, digamos, pero insisto, eso depende también de quién esté en cada gobierno. Y creo que implica un asunto de diplomacia, digamos, de mejorar un poco la imagen en los otros países con aprovechando eventos a donde vayan, digamos, donde estén invitados los gobiernos para instalar, digamos, algunos, voy a llamarlo así, algunos kioscos, eh, para instalar muestras, ¿no es cierto? Muestras de lo que es el país, de lo que algunos llamarían marca país. Yo creo que eso es importante en la diplomacia, esa promoción de algunos aspectos. Claro, no generando burbujas de imagen, pero sí generando una mayor visibilidad del país
y aprovechando esas situaciones. Creo que eso va por ahí. Por otro lado, mm, pues es que es complejo ese asunto del control emocional, porque nosotros no hemos tenido instituciones que hayan permitido y nuestras formas de comportamiento no han permitido que tengamos un control emocional, digamos, efectivo, como lo han podido tener otros países. Ahí uno podría pensar en la teoría de un sociólogo de Norbert Elias que hablaba, digamos, de cómo hay ciertos controles emocionales que en algunos países han sido más efectivos y el control de la violencia. Nosotros, por nuestra historia, por el déficit institucional, pues, digamos, nuestras relaciones han estado marcadas por otro tipo de relaciones. Entonces, creo que es complejo en el corto plazo pensarlo. Yo diría que en el largo plazo necesita un procesos de mayor integración social, no solo en el acceso a bienes disponibles, sino, sino también, digamos, un poco en las ciudades. Uno ve como Bogotá, por ejemplo, es una ciudad segregada espacialmente y eso conduce a que, digamos, el intercambio cultural, el intercambio social en las ciudades no se ve de una manera enriquecida, no se enriquezca y que ciertas pautas no se construyen, ¿no? Digamos que pautas de control emocional. Cuando una sociedad está fragmentada, eh, pues las emociones afloran de una manera mucho más clara, mucho más exacerbada y es más difícil controlarlas. Pero esto ya es otro asunto, digamos. Claro, sí, ese manejo de las emociones es muy importante porque hablando del fútbol, que es lo que traemos a colación en este momento, cuando el equipo mete un gol es júbilo, es alegría, es abrazos, pero cuando pierde la tristeza, también llega la ira, el malestar y por eso a veces las repercusiones no son o las consecuencias no son muy buenas. Con respecto al deporte, Jorge, que usted prácticamente es sociólogo, yo lo tengo en el imaginario como sociólogo del deporte, porque ha escrito, ha investigado mucho sobre el tema, y creo que lo dijo hace algún momento aquí en esta conversación, y es, el fútbol es el que genera eso, porque también lo decía Luis en algún momento antes del partido, y yo estaba en el carro para dirigirme acá a la casa el día del partido, y yo veía a la gente tan feliz con su bandera y le decía a mi esposo, oiga, realmente el fútbol nos une, realmente esto es maravilloso, qué bonito que todos, o sea, todos somos Colombia y vamos a apoyar, ¿sí? Pero esto es lo que, este deporte, el fútbol, es lo que más nos une y lo que nos genera este cambio de emociones. Mm, yo creo a ver, la gente, las personas, todos, pues digamos, hay una constante búsqueda y las sociedades también, ¿no? Digamos, por un bienestar, bienestar objetivo, material, pero también hay una especie de bienestar subjetivo que incluso se ha retomado los temas de las encuestas de felicidad, de qué también se siente la gente, por ejemplo, en las encuestas del pulso social y identifica qué también emocionalmente la gente se está sintiendo. Y la gente busca sentirse bien, o sea, es como un objetivo de occidentar un poco ese sentido de la vida hacia el bienestar subjetivo. Eh, yo creo que el fútbol produce una sensación de bienestar subjetivo, una sensación, pero es una sensación muy efímera. A diferencia de otras, digamos, de otras esferas de la vida, como la familia, bueno, el trabajo no tanto, pero algunos lo buscan en el trabajo, eh, las cuestiones religiosas. Hay gente que busca esa sensación de bienestar subjetivo en los deportes, pero los deportes tienen ese problema, que son una efervescencia y caen, es decir, no hay una constancia digamos, en su dinámica que le permita a la gente encontrar esa sensación permanente de bienestar subjetivo, sino que está en un constante vaivén dependiendo del resultado eh, pues del equipo al cual en este caso al cual le vaya, ¿no? En el caso de Colombia, porque podría haber otra perspectiva, por ejemplo, un sociólogo, Pablo Alabarce es argentino, él decía, él tiene un libro que se llama Fútbol y Patria, y él decía que lo que no da la patria lo da el fútbol, tratando de mostrar cómo en Argentina, con el neoliberalismo y la caída de la industrialización y el empobrecimiento
de Argentina durante Menem, pues la identidad no se creó a través del Estado y la política, no se generó hacia allá, sino que se generó a través del fútbol y la figura de Maradona. Y bueno, y ahora con Messi mucho más, ¿no? Entonces lo que no da el Estado lo produce el fútbol en términos de patria. Esa podría ser una perspectiva. Yo creo que la que estoy planteando también puede ser, digamos, interesante en el sentido de que la gente, hay esferas que a la gente no le están produciendo bienestar subjetivo, ¿cierto? Ni el trabajo, porque pues hay una sobrecarga laboral, los salarios, todo este tipo de cosas, ni la familia, porque hay una fragmentación de las relaciones familiares y que está cambiando la estructura familiar, etcétera, ni el Estado ni la política, porque eso está lleno de corrupción y bueno, en fin, y busca dónde encontrar ese bienestar. Y el deporte del fútbol es digamos, una especie de oasis de bienestar subjetivo, pero es así de pequeñito y puede producir esos picos y esos bajones emocionales precisamente por eso. Claro, de hecho, esto último que mencionas me hace pensar un poco en un dicho, bueno, algo que dicen mucho, que en Argentina está Messi, Maradona y luego Dios. Es un poco eso, un poco que de verdad permiten que el fútbol, digamos, exacerbe esas emociones. Pero también me preguntaba yo, acá en Colombia llevamos muchos años, digamos, trabajando por el fútbol en paz, por generar, digamos, entornos deportivos donde no sea la violencia el principal escenario, donde a pesar de que está en las barras, pues no eso signifique que va a haber un problema al final del partido. Pero entonces, ¿cómo podemos proyectar esto hacia el exterior? ¿Cómo podemos proyectar esta cultura de un fútbol en paz, un fútbol tranquilo hacia ese tipo de escenarios deportivos ya internacionales, donde ya no vamos a tener ahí a la policía, al gestor de convivencia, a todos estos filtros y estos anillos de seguridad? Porque digamos, claro, funcionan, pero entonces uno dice, de por sí no deberían ni siquiera existir, deberíamos tener la capacidad de nosotros tener una cultura ciudadana, de respeto por el deporte, del respeto por el otro, donde no sea necesario hacer, digamos, todo este tipo de campañas y promover una cultura de paz, porque debería ser lo normal. ¿Cómo podemos proyectar entonces esto hacia el exterior? ¿Sí se puede o vamos a seguir, digamos, o vamos a tener que empezar otra campaña de ya no son los colores, de acá dentro de Colombia, sino es amarillo Colombia contra el resto del mundo, o vamos a generar esa cultura de paz hacia también los otros escenarios deportivos internacionales? Pues yo veo dos cosas. La primera es que eh, si pensamos en las personas que han migrado, y los otros son los que viajan como turistas al espectáculo deportivo, pero los otros son los que están viviendo en el país donde se realiza el espectáculo, los que han migrado durante años, pues bueno, allá hay una situación y es que estas personas han tenido procesos complejos de integración en las sociedades a las que han migrado, las que tienen todos los migrantes, y dependiendo de los casos, más o menos problemas de integración. Y claro, cuando va a la selección, pues volvemos con el tema emocional, el tema del bienestar subjetivo y esos picos altos de efervescencia emocional. Eh, y por otro lado, el turista que va colombiano y se porta mal, ¿no es cierto? Yo recuerdo en el Mundial de Rusia, creo que era el ejemplo de los japoneses recogiendo la basurita y los colombianos ahí, bueno, con todo ese desorden que tenían. Entonces, me parece que hay una responsabilidad, volvemos al tema de los medios, y es que los medios promocionan los eventos o los mundiales cuando Colombia participa, eh, pues de una manera muy específica, de acuerdo a sus propios intereses, digamos, comerciales, en el sentido de la promoción de artículos de mercancías, ¿no? Llamémoslo así. Pero no hay nada más allá de eso. Es decir, las emociones acá están mediadas por el consumo de unos artículos específicos, que es, digamos, el asunto central de la promoción de la participación de Colombia en los mundiales. No hay otra manera, no hay otra pedagogía en los medios respecto a cómo debemos comportarnos o cómo podríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos comportarnos en una clase, en esta clase de eventos, sino simplemente es a consumir nuestras emociones derivan en el consumo de mercancías, no nuestras emociones derivan en una imagen del país, porque ellos, las personas que viajan y los migrantes que están allá ya sentados, pues son representantes del país de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que sí podría haber una especie de, de campañas, también algún tipo de alianza entre el Estado o el gobierno que esté de turno, los medios,
las empresas y también las transnacionales para enviar otra clase de mensajes más allá de la mercantilización de las emociones, si se pudiera decir de ese modo, sino que las emociones también estén mediadas por otro tipo de pedagogías para la paz, digámoslo, en ese sentido, ¿no? Ujú. Y es que qué importante resaltar esa labor de los medios de comunicación, cómo están actuando frente a ciertas situaciones. Y no solo lo que pasó ahorita con lo de la Copa, con la final de la Copa América, sino también cuando algo se vuelve mediático, ¿no, Jorge? Cómo de pronto empieza, por ejemplo, el ácido en las mujeres, le echan ácido a las mujeres en la cara y ahí siguen sacando noticias y noticias, siguen Ujú, casos y casos, pero ¿dónde salió tanto caso? Entonces, ujú, muchas veces los medios de comunicación son responsables de dar esa idea a las personas para hacer ciertas cosas. Oiga, no, yo pienso, o sea, oiga, no, no había caído en cuenta, para vengarme de este, yo puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, el tema de los medios también hay que tocarlo porque son, es lo que consumimos diariamente, ¿no? Noticias y muchas veces los mismos periodistas y medios de comunicación pues abordan estos más por recto y no se dan cuenta el daño que le pueden hacer a una persona con respecto a determinada situación. Los medios alimentan mucho esas sensaciones, ¿no? Esas emociones. Y digamos, algo que me parece un poco, o sea, creo que es un poco problemático el escenario que se viene para el próximo mundial por varias situaciones. Digamos, pensaba un poco de parte de los norteamericanos, hay un sentimiento muy anti-inmigración, demasiado fuerte. Y si pensamos un poco en lo que pasó esta semana con Donald Trump, o sea, por poco y es un mártir, o sea, creo que ahorita el sentimiento de que está en contra de la inmigración va a explotar porque esa es la narrativa principal que tiene Trump, entonces creo que ahorita le dieron ese atentado que él sufrió es quizás un poco puede ser, digámoslo así, una justificación para que su candidatura se proyecte mucho más grande y llegue a la presidencia y muy seguramente él va a quedar presidente. Entonces, con un presidente como Trump y con esta situación que sucedió el domingo, con todas las alarmas que se vienen despertando contra la migración latina, creo que la tensión va a ser muy fuerte en este próximo mundial. Y ahí creo que va a ser muy complicado y no sé incluso si las campañas en medios de comunicación... obviamente van a ser favorables, pero hasta qué punto van a ser suficientes, ¿no? Creo que ahí va a haber una tensión bastante fuerte y ahí cómo vamos a lidiar con esa tensión. ¿Qué podemos esperar un poco de eso? ¿Cómo nosotros podemos favorecer el escenario? ¿Cómo podemos ayudar? Porque creo que la tensión va a ser bastante fuerte. ¿Hay chance de disminuir esa tensión, profesor? ¿O realmente tenemos que esperar y tenemos que prepararnos incluso para unos escenarios bastante fuertes? yo creo que estaría más orientado hacia la última parte que usted comenta, Luis, o sea, prepararnos, porque es que la situación es esa, imagínense, boletas carísimas, precios altísimos, eh, latinos sin boletas, afro sin boletas, presidente con política restrictiva de inmigración, pues la represión va a ser clara, ¿no? Digamos, por lo que ya habíamos comentado al comienzo del programa. Eh, no estoy seguro de si hagan lo mismo que vayan a hacer lo mismo que han hecho en otros mundiales, que es crear esas zonas públicas, les llaman Playa Fest, o yo no me acuerdo cómo es que le llaman, que había en Rusia también, en donde ponen pantallas gigantes y donde la gente puede ir a ver los partidos y a consumir lo que haya que consumir allí. Yo no sé si vayan a hacer eso precisamente para fomentar la venta de boletas, que eso sería una manera, digamos, de extensionar un poco el asunto, ¿sí? Por otro lado, podría haber una acción por parte de los consulados, digamos, em, tratar de, no sé hasta qué punto, qué capacidad tengan los consulados de comunicarse con los colombianos, en este caso, que están allá, y de alguna manera de enviar unos mensajes, digamos, pedagógicos, ¿no? De hacer campañas pedagógicas allá. Creo que se podría intentar. Creo que es la manera, si quisieran hacer algo, porque con un gobierno como el de Trump, pues sería bastante difícil, creo yo, generar una acción diplomática en ese sentido, ¿no? Una acción que no redundara o no tuviera el efecto de represión
de la población colombiana o latina en general, sino más bien algún tipo de acción pedagógica a través de los consulados. Pero creo que la situación va a ser sobre todo de tensión. Claro. Sí, yo creo que digamos el escenario, pues no es desfavorable por decirlo así, pero sí es, digamos, Ujú. sí hay una alerta y hay una alarma muy importante. Pero bueno, profesor, yo creo que le agradecemos mucho esta charla que hemos tenido a lo largo de esta hora. Es muy importante de verdad reflexionar y sentarnos a pensar sobre estos temas y de verdad no solo prender esas alarmas, sino realmente disponer de alguna cultura ciudadana, de algunas estrategias pedagógicas como las que usted está proponiendo para, digamos, evitar estos escenarios, ya no solo aquí en Colombia, sino también en otros escenarios internacionales. Así que le agradecemos mucho, profesor, por habernos acompañado hoy en la charla, por todos sus comentarios que son realmente muy importantes y por esta, digamos, esta charla que tuvimos hoy. Muchas gracias, profesor. No, Luis y Sonia, muchas gracias por la invitación y qué agradable la conversación. Vamos ahora a recomendar un artículo que está en la revista Ciudad Pasando, indexada del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Tiene que ver con este tema de la ira a la compasión, el cultivo político de las emociones. Aquí, pues en este artículo de la autora Ángela Calvo de Saavedra, la pregunta por la posibilidad de construir una cultura de paz se aborda desde la convicción de que la paz hunde sus raíces en la geografía emocional de cada persona, de manera que es preciso comprender tanto cuáles son las fuerzas internas que han conducido a las múltiples formas de violencia en la vida cotidiana, como los recursos con que se cuenta para contrarrestar sus efectos en las narrativas personales y políticas. Este es el resumen de este artículo que lo pueden ver en el volumen 12.2 de 2019. Y también le recordamos que ya está disponible la revista Ciudad Pasando, edición 17.1 de 2024, que se llama Estrategias de Paz para Territorios en Conflicto, Nociones Artísticas, Políticas y Pedagógicas. Tanto el artículo recomendado y esta nueva edición la pueden encontrar en revistas.udistrital.edu.co. Y ya estamos en la convocatoria de la edición 17.2 que sale a finalizar este año. Así que todas esas personas que tengan investigaciones, que tengan artículos, reseñas sobre paz, sobre conflicto, sobre derechos humanos, sobre género, pueden también postularse porque está abierta la convocatoria. Y hay otra convocatoria que es el Voluntariado por la Paz UDE. Es una convocatoria dirigida únicamente a estudiantes de los distintos proyectos curriculares de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Está abierta, pueden inscribirse, es sencillo, en nuestro correo ipasud@udistrital.edu.co. Ahí pueden decir su nombre o pueden escribir su nombre, el proyecto curricular al que pertenecen, número celular y también el correo electrónico para poder ser parte de este voluntariado que se desarrolla en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.